el precio de esta manera. Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Nadal. Un placer tenerle en esta comisión y, ciertamente, me sumo a esos deseos de que usted con mayor frecuencia visite la misma, sobre todo porque supongo que es consciente de que la materia de la que usted es responsable forma parte de la vida de las personas y, por tanto, desde luego, está trabajando usted con un material profundamente sensible. En lo que a mí atañe, señor ministro, le voy a hablar efectivamente de las modificaciones que usted ha propiciado en el sistema de interrumpibilidad, que, como supongo conoce, han causado cierta alarma e incluso han sido tan polémicas que, digamos que, si me permite la expresión, ha sido usted criticado duramente por el regulador en un informe duro, contundente, como pocos podemos conocer en los últimos tiempos. Digo, como sabe usted, me refiero al último de los informes, que no hace más y nada menos que cuestionar los criterios técnicos por los que su gabinete propicia la modificación de la interrumpibilidad. Le quiero enmarcar, señor ministro, e indicarle que este grupo parlamentario ha sido profundamente activo con la presentación, como sabe usted, de diversas iniciativas tratando esta temática, porque hablamos de la industria, de un sector fundamental, aunque es difícil en esta Cámara desde que han separado industria de energía, pero hablamos también, señor ministro, de cientos y cientos de trabajadores de nuestro país y hablamos también de un sistema que es carísimo, como nos refiere ahora mismo el operador, el regulador, y además un sistema que obviamente ustedes de manera torpe, como se dice en el informe y como está señalando la propia Comisión Europea, han optado por ayudar a la industria por la vía nada más y nada menos que de la interrumpibilidad. Decía que este grupo ha sido muy activo y supongo que conoce que nuestras iniciativas en defensa de otro sistema alternativo para la industria ya hace mucho tiempo, desde que llegamos, votado por unanimidad por esta misma comisión, desde luego, demuestran el escaso talante democrático que el grupo parlamentario que a usted le sostiene, desde luego, es escaso, porque a pesar de ser refrendadas por unanimidad pidiendo el cambio del modelo para la industria, ustedes no han hecho absolutamente nada. Y lo que han hecho ahora con esta modificación es poner todavía más en jaque el propio sistema, modificando la subasta para nada más y nada menos que 5 meses de este propio año. No hace falta que le diga, señor ministro, que le hemos criticado, pensábamos, creo que ingenuamente, que usted iba a ser capaz de mejorar, el nivel era muy bajo, la gestión del señor Soria. Bueno, digamos que usted está en el mismo nivel, no ha cambiado nada. Digamos, yo lamento decir esto porque nos gustaría decir pues que ha mejorado usted, pero no es así. No sirven los argumentos, señor ministro. Claro que la Comisión Europea les ha dicho y lleva indicando que desde el año 2016 hay que cambiar el sistema, pero estamos casi en el 2018. La industria electrointensiva, este grupo le lleva pidiendo que cambie el propio sistema. Efectivamente, claro que la interrumpibilidad existe en los países de nuestro entorno, pero no existen de manera estructural, señor ministro. Existen de manera complementaria, no como usted le ha dado la única posibilidad a la industria. Efectivamente, nosotros conocemos y hemos enmendado que ustedes consignan por primera vez 150 millones de euros dedicados a la interrumpibilidad, señor ministro. Pero la pregunta es fácil. No sabemos cuánto van a licitar ustedes, cuánto van a subastar, perdón. Pero claro, ¿qué me quiere decir usted? ¿Que les vamos a dar los 150 millones de los presupuestos y aparte 500 millones o los que fueren a través de la interrumpibilidad, señor ministro? Porque la cosa, de ser así, sería seria. Y además, insisto, desde luego estamos ante un sistema de subastas, y voy a ir terminando, que es, insisto, polémico, que es carísimo, que es profundamente opaco, que están pagando los consumidores eléctricos. Y lo que no puede ser, señor ministro, es que usted ayude a la industria, como ha hecho hasta ahora, a través de los consumidores eléctricos. Por no decir, señor ministro, que, como dice la Comisión Nacional, pues tiene un coste exagerado, un nivel de potencia que es innecesario, no justificado, y además señala que es un sistema de adjudicación complejo, gravoso, y un largo etcétera, con una crítica y una enmienda a la totalidad que vierten sobre su gestión. Por tanto, señor ministro, lo que queremos saber para tranquilizar
a las industrias y a los cientos y cientos de trabajadores afectados y también a los consumidores eléctricos que no se merecen que estar pagando por esta vía la gestión de la industria, desde luego, primero, ¿qué va a hacer usted en ese argumentario que nos ha dado de transición? ¿Hacia dónde camina usted? Hágaselo llegar también a los sectores afectados, señor ministro, porque, insisto, la Comisión Europea desde el 2016 ya nos ha dicho que tenemos que cambiar radicalmente el sistema. Y luego tenemos un pequeño problema, señor ministro, porque, claro, desde luego, si nos comparamos con Italia, aquí nos cuesta la energía, la electricidad a las industrias 7 veces más, 2 veces más que en Alemania. Y así suma y sigue. Son los datos que nosotros tenemos, también se los hacemos llegar, si quiere, con documentos oficiales. Por tanto, haga algo y cambien el modelo. Y, sobre todo, denos algún tipo de certeza, salvo que su vocación sea cargarse la escasa industria que tenemos en nuestro país y, desde luego, laminar a cientos y cientos de miles de trabajadores de nuestras industrias. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz Pérez. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Vendrell Gardeña.